Hola, ¿qué tal amigos? Cordial saludo para ustedes. Buenas noches. Hoy martes 9 de junio de 2020 y estamos en un programa más del fútbol de la B, la casa del ascenso colombiano. Hoy tenemos como siempre a nuestros compañeros Guillermo León Valencia desde Armenia, a don Jimmy Zapata de Tuluá y un invitado especial, don Carlos González Puche, el representante de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales Acolfutpro. Buenas noches, don Guillermo, ¿cómo está? Muy buenas noches, Elio, para usted, para el señor Carlos González y por supuesto al colega Jimmy Zapata en Tuluá y a quienes a esta hora están conectados con el espacio para hablar de fútbol y en especial del fútbol de ascenso. Don Jimmy Zapata desde el corazón del Valle, Tuluá Valle, ¿cómo está? Don Eliodoro Castañeda, ¿qué tal? Buenas noches, saludo cordial, un abrazo para usted, para don Guillermo León Valencia, mi colega, paisano de la ciudad de Tuluá, para don Carlos Puche González, que hemos hablado muchas veces, pero creo que es primera vez que nos vemos en cámara y en vivo. Saludo cordial para el presidente de Acolfutpro de nuestro país. Sí, agradeciéndole al invitado que nos pidió que iba a estar en los primeros 30 minutos y lógicamente que vamos a estar muy acuciosos y lógicamente con todo el tema del protocolo, fútbol profesional colombiano, categoría A y lógicamente lo que nos especializa en esta sección que es el fútbol de la B, el fútbol del ascenso. Don Carlos González Puche, un cordial saludo y gracias por aceptar esta invitación a esta hora de la noche en el fútbol de la B colombiana. Bueno, muy buenas noches, un saludo para ustedes, los que hacen parte del programa y para los televidentes. Un gusto estar aquí hablando de temas de fútbol, del tema de la B, porque, hombre, si vemos que el tema del ascenso sí no ocupa mucho tiempo en las disertaciones que hacen los directivos y es un tema que nos preocupa porque son 14 clubes, 16 clubes que también tienen trabajadores como los demás y que tienen sus necesidades y así como se está hablando de la categoría de primera división, nos parece que también es importante, indispensable y necesario que se sepa cuál va a ser el futuro del torneo de ascenso. Puche, para ponerlo en contexto, este es un grupo de WhatsApp que creamos hace 7 años y recién ese año creamos el fanpage con el programa institucional de fútbol de la B y básicamente el tema aquí de nosotros es el fútbol de la B, pero lógicamente lo que ha pasado con la pandemia, todo ese protocolo, el tema de la de mayor, de los dineros, lógicamente que toca todo el tema nacional y el fútbol profesional colombiano. Guillermo, ¿alguna pregunta ya para nuestro invitado en la noche de hoy? Pues sí, tenemos que aprovechar la presencia hoy de Carlos González Puche porque es una persona que está al frente de respaldar y defender a los futbolistas y por ende al fútbol colombiano. Inicialmente, ¿cómo se mira desde Acofutpro lo que está pasando, esta incertidumbre para la toma de decisiones con los protocolos y poder reiniciar los entrenamientos, los clubes? Bueno, nosotros tomamos como objetivo, después de una reunión que tuvimos con los jugadores de la A y de la B, su preocupación justamente por el tema de las condiciones de salud, de la posibilidad de contagio, y contratamos una mesa de expertos constituida por infectólogos, epidemiólogos, la jefe del laboratorio de la Universidad Nacional, verdaderos expertos en la materia para efectos de revisar el protocolo que presentó la DIMAYOR a consideración del gobierno. Nos reunimos con el ministro y el compromiso fue justamente buscar que ese protocolo cumpliera con las expectativas de ¿qué? De proteger a nuestros afiliados, de que los afiliados no tuvieran inconvenientes para efectos de la contaminación, para todos los efectos de los exámenes, de las pruebas que se tenían que realizar. Y finalmente hemos logrado unos documentos y una información muy importante que vamos a tener la oportunidad de transmitir a nuestros afiliados el próximo jueves a las 4 de la tarde. Vamos a tener una reunión con ellos para que ellos puedan hacer estas preguntas a los médicos que consideren pertinentes. Por lo tanto, ha sido un proceso bien interesante de aprendizaje y lo que falta es implementarlo, ponerlo. Entonces, ¿qué nos preocupa? Que por la falta de claridad, por la falta de definiciones, por la división que en este momento se está presentando en el fútbol colombiano, pues estas determinaciones no se han adoptado con anticipación, de verdad, de una forma planificada.
Entendemos que el protocolo debe salir antes del viernes, como dijo el ministro de Salud hoy. Sí. Nosotros al ministro de Deporte le solicitamos, en la reunión la que sostuvimos el pasado miércoles 6 de mayo, nos reunimos con el ministro y le solicitamos lo de los entrenamientos individuales. Si ustedes revisan el protocolo de la DIMAYOR, eso ni siquiera estaba considerado en el protocolo. Esa recomendación la hacemos nosotros, basados en las recomendaciones de nuestros expertos y de la experiencia justamente que se ha vivido en otros países para ir abriendo el camino hacia el fútbol y la competencia. Por lo tanto, fíjese que algunos presidentes de clubes tomaron muy negativamente nuestra solicitud, que cómo así, que eso tenía unas consecuencias para la continuación de los contratos de trabajo. Pero finalmente, todo este proceso de apertura permite que, decía algún presidente, no, es que ellos están en su casa entrenando. Bueno, yo no sé realmente la comparación de las condiciones que pueda tener un directivo en su casa, de la comodidad a las que pueda tener un jugador, y manifestar eso pues realmente deja muy en entredicho cuál es la realidad que ellos ven de los futbolistas, porque no todos viven en palacios como viven los jugadores del Real Madrid o de la liga inglesa. Aquí hay limitaciones importantes y no es lo mismo que un futbolista esté en el campo de juego individualmente trabajando con la pelota, ya familiarizándose nuevamente con su actividad. Vamos a cumplir 3 meses sin actividad física en forma. Fíjese que hace poco, hace menos de un mes, se aprobaron la posibilidad de que la gente pudiera salir de sus casas a hacer ejercicio. Por lo tanto, esto ha sido un proceso muy estresante, lleno de incertidumbre, y no ha ayudado mucho la falta de unión y la falta de planificación de nuestros directivos del fútbol colombiano. Puche, ¿qué han hablado usted con los jugadores, aparte de lo que nos comentó ahorita? ¿Qué han hablado con los jugadores sobre el tema de los contratos? Porque por ahí sabemos que hay jugadores, por lo menos del Cúcuta, salieron algunos jugadores ya que pertenecen al Quindío, de baja de sueldos. Algunos tienen miedo de volver a entrenar. ¿Qué podemos saber y decirle esto a la opinión pública? Elio, pero me parece, Carlos, perdón que intervenga. Antes de meternos hacia ese otro punto que también es muy interesante, redondeemos lo del protocolo, porque es claro, que conocimos que el protocolo, lo que presentaba DIMAYOR, lo que presentaba el Ministerio de la Salud, lo que tenía el Ministerio del Deporte y lo que presentaban ustedes. Al final, ¿qué se conoce? ¿Se unificaron criterios? ¿Sale un solo protocolo con base en todo lo anterior? ¿Qué conoce? Yo creo que el Ministerio de Salud va a sacar un protocolo. Deporte hizo unas observaciones, hizo 10 observaciones a la DIMAYOR, que le contestó la DIMAYOR. Nosotros hicimos un complemento en muchos aspectos del protocolo para cerrar algunos vacíos que nosotros consideramos que tenía el protocolo, y creo que el Ministerio de Salud está retomando. ¿Por qué se ha demorado? Porque finalmente entendemos que el decreto que van a sacar va a regular no solamente el fútbol, sino de otros deportes. Por lo tanto, se congestionó, porque pues esto de decir que el Estado colombiano no está a favor del fútbol, creo que no es acertado. Lo que pasa es que el fútbol está acostumbrado a no hacer cola, pero las demás actividades tienen que hacer cola, como todos los campos en los cuales el Estado ha venido abriendo poco a poco las actividades comerciales, las actividades productivas, y el fútbol le ha tocado esperar un tiempo. Nosotros de verdad esperábamos que esto ya se hubiera producido el 8, el lunes, no se ha dado. Esperemos que termine, antes de terminar la semana ya se produzca, y que tengamos por lo menos luces con relación a todo este proceso que se va a iniciar, y todo el proceso de cumplimiento de estos protocolos. Pero fíjense que hoy en día, si ustedes miran el protocolo, hay una confusión de responsabilidades que uno no sabe finalmente quién las va a asumir. Uno entiende que hay clubes con dificultades importantes económicas, sobre todo en la parte B. Hay equipos con dificultades económicas, pero allí se establecen competencias mezcladas para las EPS,
Yo les pregunto, ¿será que ya los presidentes de los clubes han hablado con su EPS para que practique las pruebas COVID? Yo creo que nuestras preguntas y nuestros objetivos eran precisar todo ese tipo de responsabilidades, porque aquí se habla de ARLs. Si a los médicos que están al frente de las pandemias no les han dado el material de protección, ¿será que a los futbolistas les van a dar ese material y van a hacer las pruebas también? O sea, ¿cómo los van a acompañar? ¿Quién tiene las responsabilidades? ¿Cómo se van a pagar? ¿Cómo se va a implementar? Y miren la cantidad de situaciones que tenemos, porque hay equipos que no es lo mismo hablar de equipos que tienen sede propia, como Nacional, como Tuluá, que tiene su propia sede, a otros equipos que tienen que entrenar en las canchas que son públicas. Sí. Que son públicas, son estadios públicos. Cúcuta entrena en un estadio público, Pasto entrena en un estadio público. No sé en Armenia si el Quindío tiene sede propia o entrena en el estadio. No, el Deportes Quindío tiene un convenio con la federación y está utilizando la sede de la federación. La sede de la federación. Entonces, fíjese que Carlos, el tema es que... Sí. No, es que para redondear esta parte, ha tenido concertación con el Ministerio de Salud y han tenido muy en cuenta, porque me parece que ese protocolo que ustedes presentaron es muy completo, aunque tiene algunas cosas que se enfrentan, pero me parece muy completo. Sí, nosotros lo que hicimos fue una tarea que me parece que desde la DIMAYOR no se hizo. Nosotros contratamos expertos, esa es la diferencia. Sí. Nosotros contratamos unos expertos para que justamente lo triste, Guillermo, es, hombre, ¿cómo ve uno que progresan y este tipo de situaciones se resuelven? Sentando a todas las partes. Hubiese sido mucho más sencillo sentar al gobierno, sentar a los clubes, sentar a los jugadores, si es necesario que estos expertos hicieran la discusión técnica de algunos aspectos inherentes al protocolo, y finalmente construimos el mejor protocolo y todos nos beneficiamos. Pero como aquí cada uno anda por su lado, allá en Inglaterra, en Italia, en España, ese es el proceso. Se sientan a concertar, a negociar. Obviamente, una situación que aquí cambia es la continuidad del torneo. En las ligas europeas se está terminando lo que faltaba de torneo. Las 10 fechas, las 12 fechas, y ya simplemente es terminar la temporada correspondiente a que debía terminar el 30 de junio. En Colombia, hoy no sabemos qué torneo se va a jugar, todavía hoy. Entonces, ¿por qué? Porque como no hay una unión y hay una división profunda y los intereses de cada uno depende, tienen que llegar a una asamblea dentro de 15 días cuando se apruebe el famoso protocolo para decidir todo, para decidir qué tipo de torneo se va a jugar. Entonces, fíjese que los equipos de la B dicen, no, ¿y por qué nos van a quitar el ascenso? ¿Por qué no va a haber ascensos este año? Eso es una determinación que no puede tomar la A solamente, porque es que nos afecta. Entonces, fíjese que todos esos aspectos tienen un impacto en los clubes, y si hubiera racionalidad y buscáramos encuentros y consensos, pues seguramente sería menos desgastante y menos, la situación sería menos contradictoria, y digo menos crítica, porque son muchos aspectos que a través de la concertación se podían resolver, pero infortunadamente ese consenso no se tiene, partiendo desde la cabeza de la DIMAYOR, que está cuestionada por un grupo importante de clubes que finalmente impide que haya esa unidad. Entonces aquí el fraccionamiento, además del coronavirus, el fraccionamiento y la falta de identidad y la falta de integrar unas posiciones para buscar el bien general no se ha podido conseguir en Colombia. Don Carlos, una pregunta. Usted hablaba de... Claro, lo que pasa, le iba a decir, Elio, discúlpeme, es que me deja a entender Carlos Puche González, doctor Carlos Puche González. Lo que pasa es que el fútbol está enseñado a ser independiente, ser una isla aparte de lo que acontece en nuestro país. Pero hoy, por el tema de la pandemia, le tocó al fútbol buscar al gobierno nacional para jugar. Segundo, veo más centrado y más claro, más nítido el proyecto de protocolo de Acolfupro que la misma DIMAYOR. Y yo no entiendo si Acolfupro asocia a los jugadores de la DIMAYOR, ¿por qué la DIMAYOR nunca ha buscado también sentarse con los jugadores de fútbol profesional colombiano para tener en cuenta esta clase de proyectos? Porque veo más serio el proyecto de Acolfupro que el de la misma DIMAYOR.
Así es. Yo creo que básicamente a través de con la confrontación que se dio a finales del año pasado, la DIMAYOR modificó sus estatutos y el presidente de la DIMAYOR, en el parágrafo del artículo 5 de sus estatutos, no tiene autorización para dialogar con los futbolistas. Esto es de verdad, yo que hago parte de la FIPRO, de la Federación Internacional de Futbolistas, y de la FIFA, realmente cuando yo le comento a mis compañeros, y el lunes voy a tener junta directiva, realmente esto va en contravía con la lógica, con la realidad. Yo me puedo sentar con el presidente de la FIFA, ¿sí? a concertar en nombre de la Organización Mundial de Futbolistas los cambios a los reglamentos que se vienen produciendo, y no me puedo sentar con el presidente de la Liga de Colombia. Es absolutamente absurdo. Doctor Carlos, usted comentaba que han contratado unos profesionales. DIMAYOR en su momento hablaba de 16,000 pesos por prueba de COVID. ¿Cuánto vale una prueba COVID para un jugador? Mira, Eleodoro, si tú revisas los anexos que presentamos en el documento que entregamos la semana pasada, tienes aprobados, porque estos especialistas se tomaron la molestia de tomar y de incluir las pruebas aprobadas por INVIMA, el costo de las mismas, el proveedor de las mismas, y cuál es el nivel de precisión y el nivel digamos, de confiabilidad que se tiene con las pruebas. Obviamente una prueba de 18,000 pesos, hay mucha prueba china no admitida en Colombia, hay muchas variaciones y muchas pruebas que no tienen ese rigor. Por lo tanto, allí nosotros hicimos la evaluación más o menos de 22,000 a la prueba rápida eran 68,000, y el PCR, que es el que nosotros o recomiendan los expertos, que se puede hacer por pools, ellos llaman por pools. Ellos dicen, mire, usted puede hacer una prueba de PCR, es la que se toma sangre y te determina a 14 días atrás si tú has tenido o no has tenido el virus. De tal suerte que ahí se puede saber si la persona ha estado o no ha estado enferma, y de una vez descartar si ha tenido ese antecedente y ya lo superó, seguramente no va a tener ningún inconveniente. La prueba rápida, lo único que te detecta es si la persona está infectada o no está infectada por el virus, pero un resultado negativo no garantiza que no le esté transmitiendo, que sea asintomático. Por lo tanto, por eso nosotros y los técnicos expresaron en el informe que era más seguro, más confiable una prueba PCR, que tiene un costo aproximado entre 180,000 y 200,000 pesos, pero puede hacer pools, como se hace en otros países, como se hace en Alemania, como se hace en China, a través de los cuales usted llega a detectar 30 personas, y ese grupo de 30 personas puedes llegar a hacer un pool. Y si se detecta en el laboratorio una persona contaminada, pues tienes que venir, echar para atrás, hacer todo el cerco justamente de cuáles son sus contactos, dónde se ha podido contagiar. Es lo que llaman ellos el cerramiento epidemiológico que hay que hacer para una persona que está contaminada. Por lo tanto, este tipo de prueba, practicándoselo cada 7 días a los futbolistas a partir de los entrenamientos grupales, va a garantizar cerrar el cerco. Porque cuando usted comienza con el virus, a los 3 días esta prueba detecta si usted está o no está contaminado, y asimismo va teniendo ese comportamiento de los 14 días hacia atrás. Por lo tanto, una persona, y ahí nos mostraban en gráficas cómo el cerco se podía hacer a través de la práctica de estas pruebas, de tal suerte que los jugadores tuvieran el entorno también, que es un tema muy importante. Si los jugadores se protegen, van a sus entrenamientos con la debida diligencia, cumplen con todo rigor el protocolo, también hay que estar pendientes de que su grupo de influencia, su grupo familiar, el grupo con el que él cohabita, no vaya a contaminarlo. Porque usted no saca nada, el jugador yendo a entrenar, cumpliendo todo rigor, y si la mujer o la empleada de su casa se va a hacer mercado y no cumple con el rigor, pues va a terminar contaminando al jugador y a su familia. Por lo tanto, esto es un tema cultural que es muy difícil. Aquí se habla muy fácilmente que es que los alemanes
Los alemanes primero, compraron 100.000 pruebas para hacer aleatoriamente las pruebas, primero de todo el grupo de futbolistas que participan en la liga. Segundo, ¿sabe cómo controlan a los jugadores en Alemania? Tienen un GPS. Entonces, todos los jugadores que están actuando en la liga de primera y segunda división en Alemania, todos los que están jugando, están controlados por un GPS. O sea, ninguno se puede esconder. Claro, porque es que están poniendo en riesgo toda la actividad. Si se está abriendo unos estadios, si se está poniendo en funcionamiento semejante inversión en protección, pues no pueden arriesgarse a que de manera irresponsable alguno, como se acuerdan uno que al principio salió en un entrenamiento rompiendo las reglas ahí lo sancionaron, le impidieron el trabajo, le pusieron una multa, porque esto no es chiste. Aquí lo que pasa es que ni somos alemanes, ni tenemos las condiciones de los alemanes, ni tenemos el dinero de los alemanes. Entonces, compararlos es muy, muy fácil, pero hacerlo es muy difícil. Permítame, Memo. Carlos, permítame, Memo. Porque es que una ronda de comentarios. Saludos para la gente que está conectada a esta hora noche. Robinson Perea desde Tuluá. Saludos desde el barrio Avenida de Cali. Janet Pao desde Barranquilla. José Martínez Valledupar. Orlando Salazar Pereira. Nos escribe también por acá Humberto Clavijo, el ex árbitro internacional FIFA. Dice: buenas noches para todos. Si no hay nada claro para los clubes, ahora imagínense para los árbitros. Han hablado con los árbitros. Oiga, dice Janet Pao, muy bien, excelente, señor Carlos Puche. Así es, totalmente bioseguridad en todo el entorno del jugador. Eso es lo que dice. Le iba a preguntar, lo que más están temiendo los clubes es la parte económica. En el proyecto de protocolo que ustedes presentan en los 4 pasos para llegar a la competencia, hay una serie de pruebas que hay que hacerse. ¿Cuánto es el número de las pruebas y en cuánto se puede decir que va a tener ese costo? Porque en esos 4 pasos es muy exigente el protocolo. Yo creo que si se mantiene la tesis que nosotros hemos planteado durante los 28 días de trabajo en grupo y después, dependiendo también, Guillermo, si se concentran o no se concentran, no va a ser necesaria aplicar tantas pruebas. ¿Por qué? Porque ya usted con un entorno seguro, manteniéndolos concentrados a los jugadores en competencia, en hoteles con la debida observación, pues obviamente la posibilidad de riesgo de contaminación es muy inferior a si el está yendo a su casa y vuelta todos los días. Entonces, yo creo que el costo depende, como le decía yo, a través del pool puede hacerse pruebas para 5, para 6 con el PCR y sería un costo muy similar al de las pruebas rápidas. Más o menos estamos hablando del periodo de los 28 días, son 4 y después de competencia estamos hablando, no sabemos de cuántos meses, porque no sabemos si se va a terminar la liga o no se va a terminar la liga, o se va a hacer un torneo nuevo, o se van a concentrar en 3 ciudades. Entonces, todo depende del sitio, de la movilidad, del nivel de riesgo, pero en principio, digamos que todo el proceso de entrenamiento individual y entrenamiento colectivo, ya en grupos de 5 y después en grupos mayores, más o menos estaríamos hablando del orden de $1 millón pruebas para 5, si son PCR, ¿no? Para 5 jugadores. Doctor Carlos, le insisto con la pregunta que aquí Humberto Clavijo me está preguntando insistentemente. ¿Y los árbitros qué? Los árbitros no fueron muy considerados en el protocolo de la DIMAYOR. Supuestamente entran como unas personas que deberían, en mi concepto, creo que lo asumen sin establecerlo de manera clara, a los árbitros. Si los jugadores van a estar concentrados, pues yo creo que los árbitros van a tener que estar concentrados también, porque están expuestos y esa es otra suma de dinero que tiene que asumir la federación para que mantenerlos concentrados, hacer las pruebas y que participen en los partidos ya de competencia. Por lo tanto, digamos que hay que considerar también que los árbitros tienen que prepararse, porque los árbitros están guardados, pues están en sus casas como estamos los demás. Entonces, pues obviamente debería hacerse un protocolo específico para los árbitros, teniendo en cuenta por lo menos un nivel de preparación física anterior, anticipadamente. Yo creo que al momento de las pruebas colectivas deberían estar los árbitros por lo menos con 28 días anticipados, por lo menos, para que estuvieran preparados para poder pitar el torneo profesional.
Sí, eso está claro, ¿no? El tema de los árbitros, el costo de los árbitros, porque alguien tiene que pagar el costo de las pruebas, que hemos hablado del famoso protocolo. Normalmente en las ligas, en el torneo, en la liga femenina, los equipos locales son los que pagan los árbitros, ¿no? Sí. Inclusive creo que tienen que hacerlo antes o en el intermedio. Y me imagino que dentro del protocolo alguien tendrá que correr el costo de las pruebas de los árbitros, porque son 4 árbitros más el oficial 5, bueno, el comisario de campo también es un número importante. Entonces, esas pruebas, si la va a pagar el equipo local, la va a pagar la DIMAYOR, la federación, es un tema también que ellos tienen que definir, ¿no? Es un tema Eso que no tiene se que ha meterlo definido. en el paquete. Sí, tiene que meterlo en Claro, el paquete porque es que los árbitros no tienen ningún vínculo contractual con nadie. Ellos tienen que pagar su seguridad social y viven de lo que le pagan por cada partido que pitan. De manera así que eso es es. una cosa que también se tendría que revisar y darle el estatus a un ente tan importante para el desarrollo del fútbol como el arbitraje. Claro, porque la profesionalización de los árbitros no ha sido una prioridad en Colombia. Y realmente están en mora de exigir una profesionalización porque exigen calidad, pero es muy difícil que con esa falta de continuidad, falta de reconocimiento como profesionales, porque ellos tienen que, como las mujeres, tienen que hacer otra actividad porque uno del fútbol como mujer no vive y como árbitro solamente dedicado al arbitraje es muy difícil vivir. Tienen que dedicarse a otra actividad profesional. Puche, el tema de los contratos de los jugadores, que hay algunos que se le acaba el contrato, hablando de la A y la B, todos los 36 equipos, hay algunos que se le acaba el contrato el 30 de junio. ¿Qué podría pasar ahí? Y sobre todo la baja del sueldo, que eso también ha tocado y uno, lógicamente, uno sabe que el tema de la crisis es mundial, ¿no? Hombre, yo creo que aquí ya se agotó una instancia de concertación de los clubes con sus jugadores. Nosotros nos oponemos a la imposición, a la amenaza de suspender un contrato y que si no se arregla como el directivo está imponiendo. Eso no es una concertación. No es la generalidad. Hay clubes que han podido llegar a acuerdos y nos constan acuerdos con los jugadores. ¿Qué sucedió? En la primera etapa se hicieron unos acuerdos que después terminaron siendo renegociados cuando el presidente dice el fútbol no va. Ahí hubo catástrofe, todos entraron en angustia, se replantearon los Pánico, acuerdos claro. en pánico, se replantearon los acuerdos y dependiendo de cómo evolucione, y esto tiene un impacto importante, el tema del retorno a los entrenamientos. En algunos clubes quedó establecido que a partir de la entrada en entrenamientos se restablecía la parte económica, en otros a partir de la competencia, y en otros, aunque no lo crean, cuando haya fútbol con espectadores. Claro. Entonces, imagínense cuándo van a normalizar sus ingresos esos trabajadores a los cuales, entre comillas, los han convencido para hacer ese tipo de acuerdos. Entonces, aquí hay de todo. Afortunadamente, digamos, hoy los clubes están cumpliendo con esos reajustes contractuales que llevaron a cabo con sus jugadores. Hubo inconvenientes con el América. Ustedes ya vieron la respuesta del presidente del América hacia la asociación y el calificativo que dio. Y el jugador Pisano se lo dijo después a una medio diciendo, no, es que a mí no me den plata, porque una forma de presionar es justamente acepta y estos jugadores estaban, no, Pisano, pendiente a ver si podía continuar, pero pues las determinaciones de los clubes en su mayoría, es los jugadores que terminaban sus contratos a 30 de junio, la gran generalidad ha devuelto. Fíjese que el centro delantero que está en América, prestado por el Junior, creo que lo devuelven a Junior. Pisano no continúa, el técnico del América no continúa. O sea, lo que vemos es una drástica reducción importante de costos. Va a haber disminución en las nóminas y van a echar mano de los sub-20, van a echar manos de la cantera, o sea, van a bajar los costos. Santa Fe es otro de los equipos que Cúcuta devolvió 3 jugadores porque estaban a préstamo del Quindío. Sí, sí. Son del Quindío, ellos retoman su contrato madre
vuelven a entrenar con el Quindío, vuelven a cumplir con sus obligaciones con el Quindío dentro del contrato, lo mismo que Rangel, por ejemplo, que tiene contrato vigente con el Junior, suspendido mientras se ejecuta el contrato con el América, pero si no se va a hacer uso de la opción de compra, porque aquí la determinación cuando estás prestado no depende solamente de 2, depende de 3, porque hay un convenio deportivo y tienen que ponerse de acuerdo los 3 para la continuidad, la posibilidad de que se materialice o no, porque sin competencia, pues esas opciones de compra que a 30 de junio ya deberían haber terminado, pues obviamente debido a la para, pues no se han podido concretar. Lo que sí vemos es una reducción importante de costos y no un reemplazo. Yo no veo equipos contratando jugadores, a pesar de que la FIFA estableció mucha flexibilidad en el tema de las inscripciones y las ventanas para permitir la inscripción, porque además nuestros queridos directivos, acuérdense que a principio de año redujeron a 25 jugadores solamente la plantilla. Por lo tanto, al reducir ese número y 5 cambios que se permiten, pues fíjese que eso modifica las condiciones en las cuales inicialmente aprobaron los cupos de inscripción. Por lo tanto, todo esto va a tener que definirse y esta es otra de las determinaciones que estamos esperando de parte de la DIMAYOR para ver en qué periodo se pueden inscribir, de qué forma y cuántos jugadores y si puede haber movilidad de jugadores de la B a la A o de la A a la B. Hay una discusión, o por lo menos sostener una discusión con varios colegas acerca de esto de los contratos, porque no sé si se tenga en cuenta la fecha de cumplimiento de contrato o la contratación de un jugador para un torneo. Estos torneos no se han terminado, están en curso, pero sí se cancelan los contratos por terminar por fecha. En derecho, sí. ¿Qué se tiene al respecto? Que son contratos a término fijo. Y los contratos a término fijo establecen que si con 30 días de anticipación al vencimiento ninguna de las partes manifiesta que no va a continuar, pues el contrato se renueva automáticamente. Si alguna de las partes notifica, y así es todos los años, a fin de año, que este jugador no va a continuar con el Quindío, le manda la carta 30 días antes y son las normas laborales de cada país las que están por encima de cualquier reglamentación deportiva. Por lo tanto, aquí son la vigencia y los contratos firmados y su duración. Por lo tanto, fíjese que Millonarios podría estar interesado en que el costarricense continuara, no tenía dinero para mantener para pagar la opción de compra. El contrato se vencía el 15 de junio, creo, y ya terminó su vinculación con Millonarios. Por lo tanto, cada club ha venido tomando las debidas determinaciones porque saben que aquí lo que regula la relación de trabajo es el contrato de trabajo y la legislación nacional es la que prima sobre cualquier otro tipo de reglamentos. Puche, doctor Puche, bueno, ya hemos hablado de los protocolos, contratación, ¿y qué dicen los jugadores? Porque se habla que posiblemente principios de septiembre o finales de agosto empezará el torneo para jugar hasta el 20 de diciembre, uno, y los dos, porque aún es incierto lo del tema de las eliminatorias, porque eso se complica sobre todo teniendo en cuenta que en Brasil está catastrófico el tema del contagio. Y Chile también tiene un problema importante. Yo creo que finalmente el tema, yo veo muy difícil que haya fecha de eliminatorias este año, lo veo muy complicado. Primero porque los jugadores no han tenido competencia, segundo por la situación tan diferencial en cuanto a pandemia. Hombre, si usted ve las cifras de Venezuela, a mí me cuesta creer que tengan lo que está diciendo el gobernante venezolano que tienen. O sea, realmente es ridículo decir que uno tiene 100 contagios de Coravid. Pero pues es un régimen donde nadie puede contradecir al dictador. Por lo tanto, yo creo que hay condiciones muy diferentes. Creo que Perú hoy ya... me contó el presidente del sindicato peruano, me contó que ya comienza su proceso de entrenamientos y seguramente ya en el mes de junio comienza a finales del mes principios del mes de julio, mediados del mes de julio ya va a comenzar el torneo peruano, según me contó él, ya iban a comenzar a entrenar. Una diferencia enorme, Lima tiene 11 estadios donde se puede hacer y todo el torneo lo van a concentrar en Lima.
Entonces son condiciones muy diferentes a las colombianas. El nivel de contagio peruano es importante y yo creo que lo que está buscando el gobierno a través de las medidas que ha tomado es evitar al máximo el contagio, pero resulta, como nos decían los especialistas, que la fecha que, perdón, a la que llegaron es el momento más complicado de contagio. De la curva, sí. De la curva de contagio vamos a tener las 2 semanas siguientes más difíciles elevadas, de contagio. Sí. Por lo tanto, no es y por eso el Ministerio de Salud ha sido tan cauteloso. Repito, esto no es que le tengan bronca al fútbol. Es un tema de salud pública, es un tema de capacidad del Estado para controlar. Total. Aquí volvemos a, mire, si no hubieran hecho la cuarentena, nosotros no tendríamos capacidad, digo, el país no tendría capacidad para atender cuando se presenta, sí, claro, cuando se presentan unidades de cuidado intensivo con respiradores, no teníamos más de 6.500. Hoy alcanzamos 10.000. Eso en el evento para 48 millones de personas, donde se llega a presentar la pandemia como está en Barranquilla, en Soledad, como está en Leticia, que no tiene afortunadamente una densidad poblacional importante. Por lo tanto, ya han tomado los correctivos para el manejo. Bogotá en determinadas zonas, Cali en determinadas zonas, pero ya la necesidad económica está presionando a que todas las actividades que estaban en cuarentena ya comiencen a normalizar. Y la única alternativa que nos queda es aprender a vivir con el COVID. No hay otra opción. Hay que aprender a vivir porque mientras no haya vacuna, todos vamos a estar expuestos. Hay un tema preocupante en el país hoy por hoy, el tema aéreo, ¿no? Porque es que hoy habló la ministra de Transporte y pues no habló nada de reactivar la economía de los servicios aéreos. Eso también perjudica, pero toma más fuerza el tema de las zonas. No sé ustedes cómo ven este tema de unificar las zonas para el regreso del fútbol, de un posible reinicio del fútbol que no se ve muy próximo. Yo creo que la alternativa viable es esa, es una concentración. Creo que están muy claras el tema y el ministro alcanzó a hacer una propuesta de 4 zonas para jugar un torneo distinto de quintagonales, que es un poco la opción 2, si ustedes la ven, terminan el torneo y jugarían bajo esa modalidad, pero siempre buscando la concentración y buscando la menos posibilidad de movilidad para que no haya tanto riesgo de contagio. Por lo tanto, mantener a los jugadores de aquí a diciembre concentrados, pues eso no lo paga nadie. Eso sería impagable, creo yo. Pero finalmente aquí juegan los factores porque mire que hay clubes que se perjudicarían drásticamente si no tienen asistentes, si no hay, porque usted le tiene que poner, no solamente no hay afluencia de público, sino que los clubes que recibieron el dinero por los abonos tienen que devolverlo, porque pues ese espectáculo no se va a presentar y no van a disfrutar de algo que ya pagaron los abonados. Por lo tanto, mire, depende de cada uno de los clubes y de su organización, porque usted ya ve clubes como yo he oído, el presidente nacional dice, yo ya estoy listo, ustedes me dicen el viernes y el viernes comenzamos. Tuluá anuncia lo mismo, desde Tuluá el señor Martán ha dicho, nosotros estamos listos, Millonarios está listo, por lo tanto ya hay unos clubes, Cali, hay unos clubes que están ya avanzando, preparándose y dispuestos para retornar al fútbol, hay otros que todavía siguen sacando la mano y pidiendo a ver de dónde van a conseguir los recursos. Yo pregunto, con el debido respeto, los clubes son sociedades anónimas. Los mecanismos para las sociedades de capital, pues es pedirle a los socios, a los dueños de la sociedad, pues que capitalicen la empresa, pero aquí todo quieren es que se los entreguen. Entonces, cuando transfieren jugadores, yo no veo a nadie repartiendo utilidades. Yo veo que los clubes colombianos venden y venden bien. Allá en Quindío venden bien. El Tuluá vende y vende muy bien. Huila. Por lo tanto, el Huila, en fin, los equipos chicos también venden y buscan justamente esa opción. Si ustedes ven,
es el tercer país de Sudamérica que está transfiriendo más, muy cerca Argentina ya, el primero es Brasil, pero somos el 10º país del mundo donde se hacen transferencias. La pregunta es, oiga, ¿y esa cantidad de plata de las transferencias, será que está engrosando el patrimonio de los clubes o de los dueños de los clubes? Sí, claro. Carlos, de acuerdo a todas estas circunstancias que se están viviendo de la incertidumbre y que todavía los protocolos no se han entregado ni se conocen, ni se sabe qué empresas van a realizar los test, ¿cuál es su pálpito para el regreso del fútbol? ¿Se ve cerca o no? Pues yo quisiera de verdad, la posibilidad de tener una concertación y un acercamiento para que entre todos pudiéramos apoyarnos, para que este camino se hiciera más fácil, de verdad que lo pido. Estamos justamente terminando una comunicación para el presidente de la federación y eso es lo que queremos que de verdad se ponga, esto es una industria de la cual no solamente dependen los trabajadores del fútbol directamente, sus técnicos, su parte administrativa, sino ustedes y mucha gente, entonces, alrededor del fútbol. Por lo tanto, consideramos que de manera, hombre, que como dicen, que cesen los hostigamientos, que cesen las agresiones y que de verdad nos sentemos a tratar de construir las mejores opciones para que todos podamos salir lo más pronto y mejor posible de esta crisis que nos ha traído el coronavirus. Doctor Carlos, un último comentario y le envía saludos otra vez Humberto Clavijo. Dice lo siguiente: los jugadores tienen un buen representante como Acolfutpro en cabeza de don Carlos González, que piensa en el bienestar de los jugadores. Felicitaciones. Muchas gracias. Que los árbitros nada esperemos que los... Pero hay que lanzarse al agua, Están creando una asociación. Están creando un... Lo que pasa es que aquí lo hemos dicho, Guillermo, Helio, ¿no? Aquí lo hemos dicho, ¿no? En repetidas oportunidades, los árbitros no están asociados, dependen de las ligas de fútbol. Aquí en el Valle del Cauca hay dos ligas, una la maneja Alberto Duque y otra no recuerdo quién. Y así en Bogotá hay dos colegios, o sea, las ligas manejan los árbitros, mientras ellos no dependan de una asociación nacional de árbitros, van a continuar así, sí. Sin derecho muchas veces a ni opinar. Sí, porque los vetan. Es que yo creo que finalmente el tema es, dependían directamente de las ligas, después se crearon los colegios, pero finalmente creo que hay una falta de unidad para manejar el arbitraje como uno solo. Siempre se están entre ellos bajando la caña, que este es padrino del otro y que entonces para poder promocionar la escarapela. Hombre, cuando hay unos procesos objetivos reales marcando la profesión, pues yo creo que se puede llegar a resolver esos temas y avanzar, porque finalmente entre todos tienen que crear los mecanismos para que se respete su profesión, se profesionalice realmente el arbitraje y tengamos árbitros profesionales. Ahí sí les podremos decir que son profesionales porque están dedicados de profesión al ejercicio del arbitraje. Doctor Carlos González, queda invitado próximamente cuando por fin se desenrolle esa madeja, porque el tema que está complicado. Entonces, ¿queda invitado próximamente? Claro, ustedes entenderán que, oiga, yo nunca había tenido esta cantidad de reuniones virtuales con jugadores, con diferentes personas, con diferentes entidades. Yo creo que esta pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Esperemos que las sepamos valorar lo que es tener una vida común y corriente. Ave María, cómo extrañamos nuestra vida común y corriente. Y claro, en la medida de las posibilidades, estaré disponible para comentar con ustedes, como lo he podido hacer esta noche, agradeciéndoles la oportunidad para acompañarlos. Y pues me encanta poder tener esta comunicación con ustedes y ojalá que la B tenga el mismo respeto, el mismo desarrollo como lo tiene la A, y que este torneo también se lleve a buen puerto. Como tengo que decir, muy complicado el tema de las mujeres, que lo vemos muy, muy enredado, pero de alguna manera tenemos que darle oportunidad a que las mujeres en el fútbol tengan una verdadera oportunidad profesional. Quiero simplemente referirme a un tema que hoy fue trascendente para nosotros. Carolina Rosso
yo tuve oportunidad de estar presente en la audiencia a través de la cual fue condenado, hallado culpable el señor Luna, que demuestra el señor Luna, que era entrenador de la selección sub-17, cuando ella era fisioterapeuta, y la acosó, la acosó sexualmente. Entonces es la primera materialización de una conducta punible en contra de una persona que abusó de su cargo como director técnico, que esgrimió frente a los jueces que él le había dado mucha gloria a Colombia, pero nunca pudo justificar los acosos de que fue objeto esta mujer valerosa, que ha generado un precedente muy importante, más allá de la pena, porque ella finalmente llegó a un acuerdo de lo que se llama una sentencia anticipada, un acuerdo con la fiscal, y fue condenado por injuria de hecho, no fue condenado por acoso sexual, que finalmente él reconoció en la audiencia anterior el acoso sexual, pero finalmente fue condenado por este delito, y es un precedente, es un llamado para que las mujeres de Colombia no permitan, no solamente las futbolistas, las mujeres colombianas no permitan que abusen de ellas y que exijan sus derechos, y por lo menos desde la Asociación de Futbolistas estaremos muy atentos, porque son muchas las denuncias que hay, pero poca la materialización de las denuncias formales en la Fiscalía, y ese es un trabajo que Acolfutpro está adelantando, apoyando a las mujeres para efectos de que no sean abusadas ni laboral y mucho menos sexualmente. Y a eso súmele que hoy ya va andando el tema de la pena de muerte con la violación de los niños, que eso también influye mucho en ese. Sí, ya la cadena perpetua, esperemos que, Dios mío. Falta un debate. Falta un debate todavía, esperemos a ver qué termina pasando, pero bueno, yo creo que finalmente ahí seguimos trabajando, continuamos en este camino que ya llevamos 16 años al frente de la Asociación de Futbolistas y vamos poco a poco buscando camino para salir de esta intrincosa situación, porque está de verdad muy complicado. Para terminar, le iba a decir para terminar de mi parte y agradeciéndole al doctor Carlos Puche González. ¿Vale solamente la rectificación de don Tulio Gómez en el caso del América o se va a estrados judiciales? No, ¿se puede rectificar el hombre o a estrados? Nosotros le mandamos una comunicación solicitando la rectificación desde el viernes pasado y esperemos que termine esto en buenos términos. Él está muy exaltado. Nosotros no podemos de ninguna manera admitir que nos digan que estamos extorsionando a los clubes ni robándole la plata a los jugadores. Yo creo que fue un momento de efervescencia y esperemos que todo vuelva a su normalidad y que se retome el buen camino, porque finalmente cuando los clubes, y hace muchos años, ya en el Quindío no se presentan esos hechos, pero acuérdese que toda la ley 1445 se origina y genera su crisis cuando jugadores aficionados van a enfrentar a Millonarios a Bogotá en el 2009. Esa fue la cúspide de los incumplimientos, y fíjese que a partir de allí se han creado una norma, una ley que exige requisitos, que los clubes están cumpliendo, que nosotros verificamos que se cumplan y que cuando no se cumplen recurrimos ante las autoridades pertinentes para que se hagan cumplir, y eso con el debido respeto. La profesionalización del fútbol colombiano en mucho se debe a Acolfutpro. Esa formalidad del fútbol se debe a nosotros, que siempre nos llevamos el agua sucia, pero que hemos trabajado muy duro para que se cumplan las obligaciones, y los directivos nos dicen siempre, es que ustedes son muy extremos y solo defienden su parte. Hombre, sentémonos y comenzamos a construir unas reglas donde los dos tengamos participación y donde los dos quedemos satisfechos. Esa es la invitación de siempre a los directivos y a todos los aficionados y a los periodistas, que cuando a veces se ponen de mal humor porque se busca la sanción de su club, dicen que uno quiere acabar con el club. No, yo no quiero acabar con ningún club. Yo quiero acabar con la informalidad, no con ningún club. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Un fuerte abrazo y que sigan trabajando. Muy amables. Don Guillermo, que vuelva pronto el fútbol. Muchas gracias. Para que despidamos al doctor Carlos Puche. No, pues agradecerle. Ha sido bastante importante este rato que hemos pasado metiéndonos en los intríngulis de esto que estamos viendo
a raíz de la pandemia. Muchas gracias y esperamos más adelante en la normalidad volver a encontrarnos. Claro que sí. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Eliodoro, Guillermo, Jimmy, muchas gracias y un fuerte abrazo desde Bogotá. Gracias. Gracias a usted. Bien, muchachos, entonces ahí está, a grandes rasgos, el representante legal de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, el doctor Carlos González Pucci, contándonos todos los pormenores y lo que venimos manejando durante toda la semana y los 8 o 9 programas que ya llevamos al aire en el fanpage de Fútbol de la B colombiano. Y lógicamente que esperamos, ya está llegando la hora cero para que se defina el tema de el inicio de las actividades individuales, luego la actividad en grupo y lógicamente para que defina lo que todos queremos saber, qué torneo se va a jugar, qué van a organizar, si se acaba la Liga 1, empiezan otro torneo, si la B va a jugar un solo torneo, porque recordemos que la B tiene 2 torneos, que va uno a mitad de año y el otro a final de año, y creo que estamos finiquitando eso en los próximos días, Guillermo y Jimmy. Sí. Pues hombre, lo que queda como conclusión es que lo que se hace necesario es la unidad de criterios de todas las partes para que esto marche derecho y se pueda pensar en un regreso al fútbol pronto, pero hasta tanto no haya la paz interior en la DIMAYOR y se concerten las cosas que se tienen que concertar para que esto salga adelante, va a ser muy difícil. Sí. Bueno, deja temas y quedamos ahí nuevamente lo mismo, ¿no? Todavía no hay nada, mientras no esté el famoso protocolo para reiniciar, pues no va a haber claridad al respecto. Para ir terminando, mi querido Elio, don Guillermo y a Maggie Rivilla, nuestra coordinadora en Bogotá, Ferney Ibargüen, Andrés Felipe Rivera, creo que los derechos deportivos no son del Quindío, ¿no, Guillermo? John Henry Sánchez, José Carlos Muñoz, Brian Lucumí, Carlos Ibargüen, ellos finalizan contrato en el mes de junio. Ha dicho Oscar Arturo Martán, que es el vicepresidente del club, el hijo de Nacho Martán, que se está mirando la renovación de 3 jugadores. 3 jugadores de estos 6 saldrían de la institución por finalizar su contrato en el mes de junio. Se habla de Ferney Ibargüen, del jugador John Henry Sánchez y de Carlos Ibargüen. Serían los jugadores que no continuarán para el segundo semestre. Esperemos a ver qué ocurre porque lo está estudiando la Junta Directiva en el tema de costos. También escuchamos que la nómina de Cortuluá tiene un valor de 380 millones de pesos. No sabemos si va incluido la parte administrativa, todos los empleados, que son cerca de 100 empleados que tiene Cortuluá, y que con todo se ha llegado a feliz término, se les ha cancelado, se les ha cumplido. En eso ha sido muy ordenado Oscar Ignacio Martán. Lo que decíamos, lo que el hombre promete, eso lo cumple en el aspecto salarial. Y habla también, se ha dicho que las pérdidas en estos momentos ascienden a casi a los 1.000 millones de pesos por parte del equipo del Corazón del Valle por no tener fútbol en este tema de la pandemia. Bueno, ¿y cuándo vamos a tener a Nacho Martán acá, Jimmy? Pues estamos buscándolo por México, por San Carlos, por todas partes de Nacho Martán. Ha hablado mucho a nivel nacional, a él lo buscan mucho a nivel nacional y es un hombre que habla mucho, es un hombre que habla, polémico, y es de los directivos de la B que más habla, ¿no? ¿Y México qué es? ¿Alguna provincia, localidad ahí en Tuluá? No, que yo conozca, no. No que yo conozca, mi querido Eli. Vamos a ver, estamos en eso, estamos tratando, ya estamos reenviando mensajes, buscando la forma de sí. Lo tenemos aquí en este programa de la Casa del Ascenso del Fútbol en Colombia. Don Guillermo. No, esperar a ver qué va a pasar. Ojalá que esta semana por fin vuelvan a reunirse los 36 clubes y tomen conciencia de la necesidad de unificar criterios para poder organizar el regreso del fútbol, porque la primera fecha se incumplió y no por parte del gobierno, sino por el fútbol mismo. Le quería preguntar, Andrés Felipe Rivera, ¿todavía los derechos son del Quindío, mi querido Guillermo? Andrés Felipe Rivera, el lateral, sí, ese el lateral izquierdo, de muy buen rendimiento en Cortuluá. Sí, ese es todavía de la cuerda del señor Hernando Ángel. De pronto Nacho Martán estará con nosotros el jueves, esperemos a ver que lo vamos a concretar. De mi parte, muchachos, lo que hicimos... El jueves va a estar el profesor Oscar Héctor Quintabani, que ya está comprometido. Qué bueno Quintabani, hombre, qué bueno Quintabani. ¿Mañana miércoles? El jueves. Miremos la agenda entonces. Miremos la agenda porque ya
Ya la agenda empezó a ocuparse acá en el fútbol de la B, la casa del ascenso colombiano. La agenda la maneja Maggie Rivilla, ¿no? Sí, señor. Bueno, Sí, recordemos que estamos manejando o se maneja el fútbol colombiano dos opciones. La primera es 2 grupos de 10 para que jueguen todos contra todos empezando el 10 de agosto para terminar el 20 de diciembre. Y la otra, lo que decía el doctor Carlos Pucci, que hablan de 4 o 5 cuadrangulares, o mejor, 5 quintagonales, se puede decir así, que va a jugar. A ver, lo tengo por acá apuntadito rápidamente, se lo digo. El primer grupo estaría conformado por Nacional, Medellín, Caldas, Río Negro, Envigado. El segundo sería por Santa Fe, Millos, Chicó, Patriotas y Equidad. El tercero sería América, Cali, Tolima, Pereira y Pasto. Y el cuarto sería Junior, Bucaramanga, Cúcuta, Alianza Petrolera y Jaguares. Lógicamente, eso es lo que se habla de un torneo. Y el otro, lo que se habla de los 2 grupos de 10 equipos, pero todavía no es nada concreto, es especulación, lo que se habla, y sobre todo el tema de los tiempos, ¿no, Guillermo y don Jimmy? Que es lo que más tiene la premura ahora, el tiempo, para saber si se empieza en agosto, pero difícilmente va a empezar en agosto. Finalmente va a ser por las finales de agosto e inicios de septiembre, y creo que va a cambiar toda la programación que se viene hablando, especulando en medios nacionales y en medios regionales y locales del torneo de la máxima categoría y lógicamente del fútbol de la primera vez. Muchachos, ¿algo más para...? ¿Nos fuimos? No, nos vamos. Yo creo que mañana regresaremos a las 8 de la noche con más información. Yo creo que nos ha dejado buena información don Carlos Puche González, el presidente de Acolfupro, y bueno, temas para analizar porque todavía no hay nada claro, solamente especulaciones en torno a lo que puede suceder con el reinicio del fútbol colombiano, tanto de la A, de la B, como la Liga Femenina. Bueno, gracias muchachos, Jimmy. Sí, hasta mañana. Y don Guillermo Carmen, y quien les habla, Elioro Castañeda desde Villavicencio. Chao, chao, muchachos. Muy amable, chao. Gracias.